Uno de los hechos que sin duda alguna conmocionó a la República Argentina, trascendió las fronteras de nuestro país por, bueno, los detalles que se van conociendo también. Por lo horroroso. ¿No? Una masacre verdaderamente angustiante, macabros detalles que se conocen detrás de la masacre de Villa Crespo, locura y muerte en Buenos Aires. Calle Aguirre al 300, esto es en el barrio porteño de Villa Crespo, donde una empleada doméstica llegó a realizar sus tareas y se encontró con el peor de los escenarios, una criatura muerta en el piso de varias puñaladas, otro en el comedor, eran los dos hermanos, Ian e Ivo. Ivo era el más grande, Ian el más pequeño. Tras observar ese cuadro de situación, la empleada doméstica llama al 911, llega al 911 y constatan la muerte de toda la familia. Estaban muertos Adrián Seltzer, Laura Leguizamón, Ivo e Ian Seltzer, dos menores de edad. Un cuadro verdaderamente macabro, una situación muy, muy triste, muy dolorosa que se vivió en Buenos Aires. Tras esto se empezaron a conocer detalles. El primero que se conoció fue la llegada de la hermana de Laura Leguizamón, que al llegar dice, fue mi hermana. Cuando todavía no había ninguna hipótesis de lo sucedido y era todo un absoluto descontrol, una absoluta escena macabra de las que son difíciles de imaginar, ¿sí? El hallazgo de los cuerpos se fue dando cuando entraron los peritos de la policía. En el living estaba uno de los menores, en el comedor estaba otro de los menores, tendido en su cama estaba Adrián Seltzer y en el baño la encontraron a Laura Leguizamón. Todos con heridas de arma blanca. En el caso de los niños se conocieron detalles, más de 10 puñaladas cada uno, una locura, con signos de defensa, las dos criaturas. No fue así en el caso de Adrián Seltzer, quien estaba dormido y no hay signos de defensa en ninguna de sus manos, en ninguno de sus brazos. Con lo cual hay una hipótesis que está cobrando fuerza, la posibilidad de que haya sido atacado durante la noche mientras dormía, pero también de que no haya sido también drogado con algún tranquilizante en la noche previa. Y en el baño encontraron a Laura Leguizamón también sin signos de defensa, sin heridas en sus manos ni en ningún otro lado de su cuerpo, solamente las que se hizo para terminar con su vida. Esta es la hipótesis más fuerte que tiene la policía tras este absoluto y macabro episodio. ¿Qué encontraron también los peritos? Armas blancas que se utilizaron para dar cuenta y asesinar a toda esta familia y terminar con su vida Laura Leguizamón. La hipótesis más fuerte es que Laura Leguizamón es quien asesinó a toda su familia y terminó con su vida. Estaba bajo tratamiento psiquiátrico, había tenido algunas internaciones previas. Decíamos, encontraron dos cuchillos, una cuchilla de mayor porte, un cuchillo de menor porte, de lo que se comen habitualmente. Una carta que también da cuenta de un estado emocional. La carta que decía, la vamos a poner en pleno si quieren, esta es la carta que encontraron los policías, frases sueltas, ¿no? Íbamos a la calle, todo mal, muy perverso, con lo que iban a pasar, nos arruinaba la vida, fue mucho, mi tel es L, los amo, mis padres, ojo, lo siento. ¿Por qué decíamos que el tratamiento estaba bajo tratamiento y se conoció que había tenido algunas internaciones? Porque otro de las cuestiones que secuestró la policía en el interior de este departamento de calle Aguirre, el 300, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo, fue medicamentos para personas que están bajo tratamiento que tienen una personalidad esquizoide. Esto que secuestraron es una caja de sertralina, otra caja de olanzapina, ¿sí? Y 2 blister con 7 pastillas y un blister con 5 pastillas. Son tratamientos para personalidad esquizoide. Esto confirmado por médicas psiquiátricas, a quien utilicé como fuente. También después voy a agradecer porque este caso es muy delicado, es una situación muy compleja, con lo cual
íbamos sobre seguro y dando pasos sobre seguros, incluso aquí a la distancia con la información que teníamos en la ciudad de Santa Fe. Importante lo que viene ahora, las pericias y las autopsias. Pericias sobre todo el departamento y las autopsias, bueno, que ya se conocieron algunos, se van a conocer algunas informaciones con respecto a cómo murieron estos chicos, también las pericias que se están realizando sobre los cuadernos de las escuelas de los chicos para ver si allí puede haber algún tipo de señal que oriente un poco a los investigadores en un contexto verdaderamente horrible, muy delicado lo que se vivió en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo. Para entender un poquito más todo esto, sí, vamos a tomar contacto con la licenciada en criminalística, Olga Fernández Chávez, tiene un máster en psicología forense. Olga, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto. Todo muy bien. Bueno, un poco entender esto, ¿no? A ver qué podemos entender desde acá y qué nos podés aportar vos desde tu mirada profesional. Bueno, primero, lo primero que puedo hablar es respecto a la escena del crimen y las dudas que me surgen, pero que quizás a veces por un tema de no generar ideación en otros, hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, voy a tratar de hablarlo en general. Estoy de acuerdo con la teoría de policía y creo que tiene cierta lógica, recuerdo lo que mencionan. El hombre, si no tiene heridas defensivas y mencionan que las lesiones atravesaron incluso el acolchado, el sujeto no tuvo tiempo ni siquiera a reaccionar. El menor más chico parece que está atacado en la cama, tiene algunas heridas defensivas que son cortantes, y otro de los menores, de acuerdo al plano que filtraron, estaría más cerca de la entrada del departamento, con lo cual intenta huir, que es el primero que encontraría la empleada doméstica, según han mencionado. Lo cual lamento demasiado, porque mencionan de 10 a 12 heridas, que debieron haber sufrido bastante, lo cual te habla de una desconexión, un posible cuadro agresivo o brote, etcétera. Lo que hay que tratar de apuntar, creo yo, es hacia el tema de cómo lo podemos usar desde el punto de vista de prevención a esto. Yo lo que haría mención es, primero, el marido mencionó que estaba trabajando en forma de home office como para apoyar a esta mujer que parece que estaba teniendo alguna recaída, sea porque cambió la medicación o la abandonó. Hay grupos de soporte que son gratuitos. Voy a ver si después me pongo con Canva a subir los datos de dónde pueden ir. ¿Por qué? Porque es muy desgastante para una persona tratar con alguien que tiene problemas mentales, más todos los problemas que uno tiene normalmente, ¿no? El trabajo, la economía, los hijos, mantener la casa. Entonces y necesita mantener su red de apoyo, tener su propio tiempo de esparcimiento para tener equilibrio y poder también hablar de cómo se sienten las frustraciones que a veces sufren, ¿sí? Porque también es muy difícil para la familia. Quizá por eso el padre no reaccionó, porque quizás para poder dormir tomaba medicación para conciliar el sueño. Claro. O porque tuviera ansiedad, etcétera, que no sabemos, ni lo vamos a ver hasta que vemos en los informes completos de que eso lo acepta el fiscal pasado el tiempo. Después, si la familia se hace psicoeducación, puede ver los síntomas con cierta previsión, como para pedir, aunque todavía no tenga turno con el médico, un turno adelantado para ver si se ajusta la medicación, ¿sí? O si hace falta, porque también hay un tema que creo que hay desinformación, que dicen que es muy difícil internar. Lo cierto es que no es tan difícil internar. El problema es que los médicos tienen también miedo, porque ocurre que les hagan una demanda por una medida de restricción involuntaria. Pero si está bien documentado y se hace de acuerdo al protocolo, se puede implementar y no debería entrar problemas.
De hecho, el juez puede ordenar la medida restrictiva si la persona es peligrosa, que es lo que pasa a veces con la gente en situación de calle. Claro. Y eso, perdón, licenciada, es de cumplimiento efectivo, es rápido aparte, tiene de inmediato. Sí, la persona, según el artículo 20 de la Ley de Salud Mental, pueden consultar a un médico, un psiquiatra. Lo que tienen que ser son dos profesionales interdisciplinarios, entonces podría ser un psiquiatra y un psicólogo, Sí. que firman respecto a la información, lo fundamentan, notifican al juez dentro de las 10 horas y el juez, si necesita más información para justificarlo, puede pedir documentación adicional. Lo cierto es que sí, hay gente que, bueno, que son amenazas más, me llegan a internar, Claro. le voy a hacer, por ejemplo, el abogado, que sea, y los médicos no tienen miedo. Ahora, Pero piensen que en este caso, cuando la Secretaría de la Clínica de los médicos aún avisaron y tomaron las medidas adecuadas. licenciada, lo que se ha hablado mucho también con respecto a este caso, desde afuera, obviamente, con todas las reservas de lo que estamos afirmando, se habla quizás de un caso de esquizofrenia. Sabemos que hay distintos tipos de esquizofrenia y lo que muchos pensaban es, bueno, si la familia estaba en auto, si estaba al tanto de lo que sucedía y desde cuándo, si había noción real de que ella podía llegar a constituir un peligro para el resto de los miembros de esa casa. Bueno, eso sí se lo puedo decir desde lo que yo vi. Obviamente es mi experiencia personal, Sí. no es el caso de todas las situaciones. Cuando estaba haciendo la maestría teníamos que hacer rotaciones y vos veías las familias cómo reaccionaban. Vos veías a veces que el familiar como que creía mucho lo que le decía la persona, que estaba en una alta negación y te decían, tenía una esquizofrenia, que es un cuadro que no es tan real, que no es para tanto, y la cierta es que sí lo es. De hecho, uno de los casos termina siendo fatal, uno de los casos. Y hay casos donde la familia sí se educa y trata de convencer a la persona, que muchas veces se niega al tratamiento. Y muchas veces el familiar se termina enfermando también con todo esto. Por eso es que existen las medidas restrictivas, porque a veces al familiar lo supera. Claro, porque estamos hablando de alguien que se desconecta totalmente de la realidad, con alucinaciones, ve cosas que no suceden, o se siente cosas que no suceden. No, pero es que aparte de que se tenían el tratamiento, ahí me decían, me ha pasado, me acuerdo, no me más que había una que me decía que sabía más que el psicólogo y que el psiquiatra, y que podía controlar la bipolaridad estudiando los tránsitos astrales. Después me tocó otro que me decía que el psicólogo lo quería manipular, y yo tratando, obviamente, porque los científicos estamos más agarrados de lo lógico, diciéndole, ¿por qué pensás que va a estudiar 6 años de carrera para manipularte a vos? Pero en su mentalidad, yo iba a tener que manipular al psicólogo, entonces yo quería hacer terapia. Y vos necesitas aparte de la medicación, necesitas la pata psicológica. Claro, es un trabajo que le demuestren empatía, que los escuchen, que les hagan ver la racionalidad de la línea de pensamiento, más cuando tienen pensamientos paranoides, que le desestructuren esa ideación paranoide. Olga, Y también tienen que enseñar a la familia de cómo hablarle para no generarle, porque también tenés que tener mucho cuidado en cómo hablas a alguien que siempre se siente perseguido o agredido. Claro. muy, muy delicado, muy complejo, claramente. ¿Pudiste ver la carta que trascendió? Sí, yo te doy mi opinión personalmente de lo que yo vi. Primero veo que hay desestructuración en el pensamiento, porque las oraciones no están a veces terminadas, ves distintas presiones, es una de las cosas que vemos los calígrafos, porque también soy calígrafo. Ves que no está organizado, hay oraciones que no están terminadas, ves temblores por momentos, pero no lo escribió totalmente a posteriori, porque si no, entre que agarra la hoja, agarra la virome con toda la sangre, porque tuvo que cambiar 2 almas para realizar todos los delitos, solamente lo tocó en el último momento y quizás lo tocó de pasada hacia su decisión final, que tampoco sabemos cómo hizo para
lesionarse o de qué manera, si se cortó si se cortó el pecho, si fue, por eso mismo también digo, no quiero hablar, pero la sedación suicida no hay que mencionar el mecanismo. Bueno, qué complejo todo, complejo, ¿no? sí. Sí, Sí, se hablaba todo. mucho de esta carta que estamos viendo, si era coherente, si no era coherente. No, es una de las signos que vos ves, no tienen, hacen asociaciones y hacen ideaciones, las ideaciones saltan de una idea a la otra que no tienen relación, y vos lo ves cuando hablas, es como que si estuviera en un episodio maníaco, Claro. y es muy difícil seguirles el pensamiento. Claro. Es muy difícil Y encontrarle obviamente algo. menos razonar. Ujú. Sí. Es muy difícil querer razonar la carta en algún punto, ¿no? Claro, porque por lo menos menciona de que muy horrible todo, salir, ver lo horrible, pero no sabes específicamente a qué se refiere, entonces no está terminada la idea de hilvanar. Después menciona la clave del celular, no sé el celular qué referencia tiene. Entiendo por los posteos que ella posteaba muchas cosas negativas respecto a algunas cosas. Hay comentarios que ella hace que son llamativos, y no sé qué tan cierto es, pero mencionan que un psicólogo hablaba de que el nene la había dibujado hace muchos años ya en color rojo, con lo cual hablaban de la posibilidad de que tuviera tendencias agresivas, y por qué el nene termina con psicopedagogo, con análisis de dibujo en una terapia, digamos. O sea, no sé específicamente el contexto. Claro. Pero por ahí es algo que se vino increciendo y no lo han terminado de controlar. Lo que pasa es que desgraciadamente hay cuadros que, si no son bien tratados, van cada vez empeorando. Claro. Por eso lo bueno es que no se estigmatice la salud mental, que se entienda que la medicación es una ayuda, pero siempre recordando que son como las rueditas de una bicicleta. Tiene que estar acompañado con terapia, con ayuda de la familia, y tiene que estar acompañado también con la voluntad del paciente, que al paciente hay que convencerlo de que tiene que hacer terapia. Tal cual. Y que tiene que ir al psiquiatra. Tal cual. Absolutamente. Olga, sí, no, agradecerle la gentileza, ¿no? Olga, muchísimas gracias por el contacto con Pasan Cosas. Seguramente te vamos a volver a molestar porque es muy interesante y es interesante también para ampliar este tema. Bárbaro, muchísimas gracias igualmente. Gracias por la opción de explicar esto, y ojalá la gente acceda a estas opciones gratuitas o de bajo costo de asistencia. Totalmente. Gracias, Olga. Gracias. Un gusto. Olga Adiós. Fernández Chávez es licenciada en criminalística, caso que horrorizó al país y al mundo. Es una información que trascendió las fronteras de la Argentina, este asesinato en Villa Crespo. Cada tarde en Aire de Santa Fe pasan cosas. Baterías Cabrera, hermano.